Todo comenzó con un sonido, apenas un susurro en la penumbra. No era la típica historia de casas embrujadas ni sombras que se deslizan por el rabillo del ojo. Esto era distinto, Moja. Era más real, más cercano. Y sobre todo, era algo que nunca cesaba. Las historias sobre fantasmas siempre han estado ahí, en la cultura, en los relatos de medianoche, en las advertencias de los ancianos. Pero hay una gran diferencia entre escuchar y vivirlo. Porque cuando un espíritu decide convivir contigo, el miedo deja de ser un momento pasajero y se convierte en el aire que respiras. Yo nunca fui de los que creen en lo sobrenatural. Crecí en una familia práctica, con explicaciones lógicas para todo. Los crujidos de la madera eran la casa acomodándose. Las luces que parpadeaban eran fallos eléctricos, y cualquier sombra inquietante en la noche era producto de un cerebro cansado. Pero hay experiencias que destrozan todas las certezas. Y cuando llegó la primera noche en aquella casa, supe que algo no estaba bien. No era una certeza inmediata ni un evento espectacular, sino una sensación que se fue instalando poco a poco, como una presencia que, aunque invisible, dejaba su rastro en cada rincón. Al principio, eran detalles sutiles. Pequeñas cosas que podía atribuir al cansancio o a la sugestión. Una silla ligeramente movida de su sitio, una puerta que yo juraría haber cerrado y aparecía abierta, o el sonido de pasos lejanos cuando sabía que estaba solo. Pero la mente humana es experta en justificar lo inexplicable. Me decía a mí mismo que era mi imaginación, que la casa tenía su propia forma de asentarse, que todo podía explicarse. Hasta que llegó aquella noche. La historia no empieza con un gran estruendo, ni con una figura espectral flotando en el aire. Comenzó con una respiración. Larga, profunda, en la oscuridad de mi habitación. Y no era la mía. No abrí los ojos de inmediato. Mi cuerpo entero se tensó. Mi respiración se volvió superficial, como si al hacerme más pequeño pudiera desaparecer. La habitación estaba en completo silencio, excepto por ese sonido. Era una inhalación lenta, profunda, pausada, justo al lado de mi cama. El tipo de sonido que solo puede hacer un ser vivo. Pero yo estaba solo. Mi mente intentó racionalizarlo de inmediato. Tal vez era el viento filtrándose por alguna grieta, tal vez mi propia respiración, haciendo eco de alguna manera extraña. Pero entonces la escuché de nuevo. Esta vez, más cerca. Mi corazón latía con una violencia que casi podía oírse. Con un esfuerzo inmenso, abrí los ojos. La habitación estaba oscura, apenas iluminada por la tenue luz de la luna, filtrándose por la ventana. No había nadie. Nada. Pero el aire estaba denso, pesado, como si algo invisible estuviera ocupando un espacio que no le pertenecía. Respiré hondo, tratando de calmarme. Quizás solo había sido un mal sueño. Sí, eso debía ser. Cerré los ojos otra vez. Me obligué a pensar en otra cosa. En la mañana, la luz del sol disiparía la sensación de inquietud. Pero entonces, sentí el colchón hundirse. Mi sangre se congeló. Era un hundimiento sutil, pero inconfundible. Como cuando alguien se sienta en la orilla de la cama. Algo estaba allí. Algo que no podía ver, pero cuya presencia podía sentir. Mi piel se erizó y la sensación de ser observado se volvió insoportable. Salté de la cama con un movimiento torpe, casi cayendo al suelo. Encendí la luz, buscando, esperando ver qué. Nada. Todo estaba en su lugar. Pero el aire seguía teniendo esa densidad extraña, como si la habitación hubiera absorbido un fragmento de algo que no pertenecía a este mundo. Esa fue la primera vez que comprendí que no estaba solo en aquella casa. Con el tiempo,
Aprendí que las presencias no siempre buscan hacer daño. Algunas están ahí, simplemente existen, como restos de una vida que se niega a desvanecerse. Pero otras quieren ser notadas. Y si no las notas, encontrarán la forma de asegurarse de que lo hagas. Me tomó semanas reunir el valor para hablar de lo que estaba pasando. Y cuando finalmente lo hice, fue con la persona que menos esperaba que creyera en mí, mi abuela. Ella me miró en silencio durante un largo rato, y luego, con una calma aterradora, dijo: «Hay cosas que no se pueden ignorar. Si viven contigo, hazles saber que las ves, pero nunca les des permiso para quedarse». La advertencia me dejó helado. ¿Qué significaba darles permiso? ¿Es que acaso ya lo había hecho sin darme cuenta? A partir de esa conversación, los eventos tomaron una dirección inesperada. Ahora que había reconocido su presencia, ellos parecían más activos. Sombras en el rabillo del ojo, objetos que desaparecían y reaparecían en lugares distintos, susurros en los rincones oscuros de la casa. La lógica me decía que todo podía ser explicado, pero mi instinto gritaba otra cosa. Algo, o alguien, estaba tratando de comunicarme algo. Fue entonces cuando ocurrió la experiencia que cambiaría por completo mi forma de entender el mundo. Aquella noche fue diferente. No hubo susurros. No hubo sombras escurridizas. Me acosté tarde, cansado, con la intención de dormir y dejar todo atrás, pero la inquietud no me dejaba en paz. Mi abuela había dicho que no debía darles permiso, pero ¿cómo se define un permiso cuando ni siquiera entiendes las reglas del juego? Apenas cerré los ojos, el sueño me envolvió como una manta pesada. Y entonces, en la penumbra de mi mente, vi algo. No era una pesadilla común. No era uno de esos sueños abstractos que se disuelven al despertar. Era nítido, concreto, como si estuviera en otra realidad. Me encontraba en mi propia casa, pero todo estaba distinto. Las paredes tenían un tono más grisáceo, los muebles parecían más antiguos, y el aire era más denso, como si estuviera atrapado en un tiempo ajeno al mío. Caminé por el pasillo, reconociendo cada detalle pero sintiéndome como un intruso. Fue entonces cuando vi a la mujer. Estaba de espaldas, de pie en el umbral de la sala. Su cabello oscuro caía en desorden sobre sus hombros y vestía una bata vieja, de esas que usaban las mujeres de otra época. Algo en su postura me hizo sentir que me estaba esperando. Intenté hablarle, pero no salió sonido de mi boca. Ella giró lentamente la cabeza y supe, con una certeza helada, que no pertenecía a este tiempo. Su piel era pálida hasta lo imposible, sus ojos hundidos en sombras profundas. Y, cuando abrió la boca para hablar, no fue su voz lo que escuché, fue el mismo susurro de aquella primera noche. Me desperté sobresaltado, el corazón latiéndome en la garganta. Pero lo peor no fue el sueño, lo peor fue lo que vi al abrir los ojos. La silla en la esquina de mi habitación, esa que siempre estaba vacía, ahora tenía a alguien sentado en ella. No me atreví a moverme. La figura no se veía claramente en la oscuridad, pero su silueta era inconfundible. Estaba ahí, inmóvil, observándome. Parpadeé, y en ese instante, la silla estaba vacía de nuevo. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente, fui a ver a mi abuela. Le conté todo, cada detalle. Ella asintió con un gesto que me heló la sangre, como si hubiera estado esperando que esto ocurriera. «No puedes seguir ignorándolo», dijo. «Si la viste, es porque ella quiere que la veas. Pero eso no significa que debas escucharla». Su advertencia se quedó conmigo todo el día. Y entonces, con el peso de la incertidumbre sobre mis hombros, tomé la decisión más difícil: hablar con la presencia que había estado acechándome.
Esperé a que cayera la noche. Me senté en mi cama, con la luz apagada, sintiendo la electricidad en el aire, y con la voz más firme que pude reunir, dije en voz alta: sé que estás aquí. No quiero hacerte daño, pero esta es mi casa. No tienes permiso para quedarte. El silencio fue absoluto. Y entonces, un golpe seco resonó en la pared. No dormí bien aquella noche, pero por primera vez en semanas, sentí que tenía el control. Los días siguientes, la actividad disminuyó. Ya no había susurros. No había sombras moviéndose en el rabillo del ojo. La silla en la esquina permaneció vacía. Y aunque la sensación de ser observado nunca desapareció por completo, comprendí algo importante. El miedo nos ata, pero el reconocimiento nos libera. No todos los espíritus buscan hacernos daño. Algunos solo buscan ser reconocidos. Otros, sin embargo, esperan que los invites a entrar. Y ahí es donde radica el peligro. Así que si alguna vez sientes que no estás solo en una habitación vacía, si alguna vez escuchas un susurro donde no debería haber sonido, si alguna vez ves moverse algo sin razón aparente, pregúntate: ¿lo estoy ignorando o ya le di permiso? Ahora dime, ¿alguna vez has sentido que alguien te observa cuando estás completamente solo? Déjame tu historia en los comentarios.